nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El amor y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Muy buenos días. Vamos a celebrar con mucha alegría, con mucha fe esta Eucaristía. Celebramos el domingo de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, conocido más como el Domingo de Ramos, en el que iniciamos nuestra Semana Santa, la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Queremos presentar nuestras intenciones y necesidades. Pedimos por la salud de Miranda Villarreal Fernández, Roberto Páez Martínez, Leticia Rangel Bermúdez, Beatriz Lira Espinosa, Leonor Almeda Larralde, Marisela Guadalupe Chapaquizar, Luis Sierra Treviño, Candelario Estrada, Laura Salas, Ramiro Arellano, Rosendo González Araujo, Robert Brian Contreras, Salvador Almaguer, Leticia Rendón, Esperancita, Don Panchito, José y Dorita, Félix, María Eva, Isabel y Don Chencho, Teresita, Carito, Mirellita, María Antonia, María de los Ángeles, Elvirita María. Todos nuestros hermanos y hermanas enfermos los ponemos en el altar del Señor. El eterno descanso de Sara Toledo Parra, que se está ofreciendo un triduo en su honor, de Luis Álvarez Mejía, Pablo Figueroa Rivera, hermanos Guizar González, hermanos Chaparra Novato, Moisés Guerra Perea, Amparo García Fernández, Roberto Contreras Gutiérrez, Carlos Francisco Vázquez Graña, Luciano Antonio Coronado, Artemio Rueda Espinosa, Jovita Méndez Treviño, Elsa Buentello, Ángel Olivares, Arcilia Morales, Lázaro Ramírez, Alicia Ibarra, Concepción Buentello, Caritina Trujillo, Pedro Almaguer, todos los que descansan en la cripta de nuestra parroquia. Las intenciones y necesidades de José María y su familia, de Sonia Sánchez Lira, Héctor Álvarez Luna, familia Guerra Chapa, familia Ortiz Casas, familia Fernández Ortiz, la familia García Guerra, familia Martínez Larralde, la familia Vega Méndez, Coronado Vera, Cantú Sandoval, Sierra Cantú, Rueda Fuente, Arellano Salas, Estrada Ramírez, Julián, la familia Flores Julián, Flores Calzada, Herrera Pérez, Laurita, Sandrita, Guadalupe Tamés. Todos nosotros, hermanas, hermanos, que el Señor nos conceda en nuestros corazones el don de su alegría y de su paz. Vamos a bendecir los ramos. Queridos hermanos, hermanas, después de habernos preparado desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Arriba nuestros ramos cantando al Señor.
confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad. Concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a sentarnos para escuchar. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. A mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús todos doblen la rodilla,
en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. De pie, por favor. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Hermanos, que el Señor esté con todos ustedes. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Podría haberse vendido por más de 300 denarios para dárselos a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el 2.º piso arreglada con divanes. Prepárenos ahí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa cenando, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo? Él respondió: uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir como está escrito, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid
hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos, y Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero cuando resucite iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó. Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, empezó a sentir terror y apatía, y les dijo: Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos, y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, estás dormido. No has podido velar ni una hora. Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta. Ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese, ese es, deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo, Maestro, y lo besó. Ellos le echaron manos y lo apresaron. Pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido. Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han apresado. Pero así tenía que ser, para que se cumplieran las escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Le iba siguiendo un muchacho envuelto nada más con una sábana y lo detuvieron, pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban, pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por hombres, y en 3 días construiré otro, no edificado por hombres. Pero si aún en esto concordaba su testimonio, entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí lo soy, y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso, y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando:
¿Qué falta hace? Ya más testigos. Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían. Adivina quién fue. Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo. Tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo. Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada al verlo se puso de nuevo a decir a los presentes. Ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro. Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar. No conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús. Antes de que el gallo cante, 2 veces tú me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió. Sí lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo. ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarle al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes, incitando a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás, Pilato les volvió a preguntar. ¿Y qué voy a hacer con él que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron. Crucifícalo. Pilato les dijo. Pues qué mal ha hecho. Ellos gritaron más fuerte. Crucifícalo. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo. ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblándole las rodillas se postraban ante él. Terminando las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Le crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. En media mañana, cuando le crucificaron, en el letrero de la acusación estaba escrito: El Rey de los Judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda.
Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: Anda, tú que destruirías el templo y le reconstruirías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: Has salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas, y hasta las 3 de la tarde, y a las 3 Jesús gritó con voz potente, Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se le acercó para que bebiera, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Vamos a ponernos de rodillas. Nos ponemos de pie. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras, este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea le seguían para atenderlo, y además de ellas otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto, y llamando al oficial le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca, y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María la madre de José se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Vamos a sentarnos un momentito, manos. Qué manera tan intensa de iniciar la Semana Santa con este domingo de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, cuyo protagonista es ese que llevan a justiciar, a ese que injustamente lo van a condenar a la muerte. Todo este drama, pues, quiere que nosotros nos confrontemos con nuestra manera de ser. La humanidad no es otra cosa sino el fratricidio. El ser de nuestra humanidad es la exclusión del otro, es la negación y la exclusión del hermano, y como tal también la exclusión y el rechazo de Dios. Desde el Génesis recordaremos aquel mito de Caín y Abel, y aquí en la cruz pues queda expresado totalmente ese ser de la humanidad, como es el haber
condenado al hermano por excelencia, al Hijo de Dios que ha venido para salvarnos. ¿Y de qué nos ha salvado el Señor Jesús? Pues de esa ceguera, de esa incapacidad para ver cuando nos dejamos envolver, cuando nos dejamos poseer por la violencia. Y pues ahí está precisamente el pecado que queda revelado en la cruz de nuestro Salvador. Pero es un pecado perdonado. Y ese es el genio de estos relatos evangélicos. Mostrar, revelar, exponer ese pecado, ese ser de la humanidad, pero restaurado, reparado, sanado, liberado por el perdón de nuestro Señor Jesucristo, que brilla, como les digo, es el protagonista, por encima de esa ceguera, por encima de esa incapacidad que tenemos los seres humanos para poder darnos cuenta de lo que hacemos cuando somos guiados por la violencia y por la muerte. Es por eso que Jesús está por encima. Podemos darnos cuenta cómo Él no se contagia por la violencia asesina. Él no es violento, Él no maldice, Él no se venga, Él simplemente se ofrece, se entrega en manos de los pecadores. Así lo dice Él: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea puesto en las manos de los pecadores para que le den muerte, ¿sí? Pero precisamente ahí está de lo que Él viene a salvarnos, a liberarnos con su perdón, ¿no? Por eso el centurión romano al final, cuando ve que Jesús muere, dice: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Qué lo lleva a este centurión romano pagano, que ni conoce las Escrituras, ni sabe de lo que se trata todo este asunto, para dar tal afirmación? Pues precisamente la manera como Jesús muere, que Jesús no es envuelto por la violencia, que Jesús no se deja contaminar, contagiar por la violencia. Al contrario, Él viene a revelar que Dios nos está mostrando ese amor infinito y tierno, que viene a liberarnos, que viene a capacitarnos, a ejercitarnos para que podamos ver, comprender de otra manera diferente. Es ese el Señor Jesús que nos da esa gran enseñanza, el que nosotros podemos vivir de otra manera, superando ese juicio de condenación, para poder ahora vivir esa sentencia máxima de absolución de parte de Dios en su Hijo Jesús. Estamos en esa expresión máxima, donde está ese amor, donde brilla esa compasión, donde brilla esa misericordia de Dios. Juntamente ahí donde nosotros hemos sembrado muerte, Dios ha querido que brille en toda su expresión ese perdón, y viene entonces a que tomemos esa conciencia, que podamos dar ese paso, que nos liberemos, que nos exorcicemos de esa violencia que nos posee, de esa ceguera en la que estamos nosotros muchas veces inmersos por el fratricidio, para dejarnos poseer por ese espíritu del Cristo muerto y resucitado, ese que viene a darnos vista, a darnos oído, a darnos esa sanación, esa liberación, a recrearnos, en pocas palabras. Eso es lo que hace la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Nos va a recrear para que dejemos atrás ese viejo mundo, ese viejo yo, dice Pablo, para que resucitemos a un nuevo yo, ya no envuelto en esas tinieblas, sino que ahora seamos hijos e hijas de la luz, resplandecientes, y que podamos vivir en ese seguimiento del Señor Jesús. Esa es la Semana Santa. No perdamos de vista a quién estamos siguiendo. Él, el que está por encima de cómo nosotros somos habitualmente. Ese Señor Jesús es el que nos viene a salvar. Es por eso que queremos pues dejarnos llevar por Él y seguir sus huellas, que no lo perdamos en esta Semana Santa. Vamos a ponernos de pie, hermanos y hermanas, para hacer nuestra profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?
Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Sí creo. Esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos para presentar nuestras ofrendas. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. La toalla, la toalla, la toalla, la toalla. Que la pasión de tu unigénito Padre nos atraiga a tu perdón y aunque no lo merezcamos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo: Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones
con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus amigos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, Padre, lo pasó a sus amigos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Muerte proclamamos, tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco, nuestro arzobispo Rogelio, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Sara Toledo, Luis Álvarez, Pablo Figueroa, hermanos Guizar González, hermanos Chaparro Novato, Moisés Guerra, Roberto Contreras, Carlos Francisco Vázquez, Luciano Antonio, Artemio Rueda, Jovita Méndez, Elsa Buentello, Ángel Olivares, Arcilia Morales, Lázaro Ramírez, Alicia Ibarra, Concepción Buentello, Caritina Trujillo, Pedro Almaguer, María Guadalupe Esquivel, Juan Almaguer, todos los que descansan en la cripta de nuestra parroquia, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de agradecimiento con nuestro Padre Dios, digamos la oración de la familia, cantemos la oración de la familia que el mismo Jesús nos ha enseñado. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino,
Madre, llenos de ternura, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados en tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que les dijiste a tus amigos, mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Vamos a entonar el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos todos nosotros que somos invitados al banquete del Señor. Que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Salvador Jesucristo nos guarden para la vida eterna.
Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía por medio de la muerte de tu Hijo, nos da la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Padre, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría del Señor nos podemos ir en paz. Que tengan todos excelente semana, que Dios los bendiga. Muchas gracias.